La definición estricta de anemia es una disminución de la masa eritrocitaria. Sin embargo, clínicamente realizaremos una determinación analítica para ver el hemograma y nos fijaremos en el número de hematíes, el hematocrito y fundamentalmente la concentración plasmática de hemoglobina. En las siguientes ramas podéis ver los síntomas y signos clínicos más frecuentes del síndrome general de anemia. Palidez cutáneo-mucosa, trastornos neurológicos, desde una cefalea, insomnio hasta capacidad de concentración, afectación cardiovascular, fundamentalmente recordar la descompensación de una insuficiencia cardíaca de base en el anciano. A la auscultación es típico un soplo sistólico panfocal, recordar panfocal porque siempre que os lo pongan os sugerirá anemia de base. Dentro de los trastornos musculares destaca una debilidad muscular y astenia, trastornos digestivos, glositis y afectación endocrina que puede producir trastornos menstruales. Los sistemas de activación iniciales ante una anemia van encaminados a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. Para que lo recordemos fácilmente, esto lo producirá todo lo que aumente, es decir, aumento del 2,3-difosfolicerido, aumento de la temperatura, aumento de los hidrogeniones, es decir, descenso del pH o acidosis. Otros signos o síntomas que podemos ver secundariamente a esos sistemas de compensación son un aumento de las respiraciones por minuto, es decir, el paciente estará taquipneico, un aumento del gasto cardíaco, fundamentalmente a expensas de una taquicardia, un aumento de la eritropoyesis por activación de los hematíes y los eritroblastos en la médula ósea y, finalmente, una redistribución del flujo, que lo dirigirá hacia las regiones metabólicamente más activas, es decir, sistema nervioso central, cardíaco y renal. Para tener una idea general de todas las anemias, vamos a hacer dos clasificaciones, una en función de cómo estén los reticulocitos y otra en función del volumen corpuscular medio del hematíe. Si los reticulocitos están aumentados, significa que la médula ósea es capaz de seguir regenerando las células sanguíneas, es decir, se trata de anemias regenerativas, donde la médula ósea no está enferma, está ok. Esto se ve en dos circunstancias, el sangrado agudo y la hemólisis. En este último caso debéis tener cuidado, ya que, como sabéis, en la hemólisis se produce un hiperconsumo de vitaminas, como son el ácido fólico, la vitamina B12 y también pueden ocurrir procesos intercurrentes que den lugar a una afectación de la médula ósea. De tal forma que ante una anemia hemolítica donde no veáis reticulocitos aumentados, debéis sospechar crisis megaloblástica por déficit vitamínico por hiperconsumo, una crisis aplásica por parvovirus, una hemoglobinuria paroxística nocturna, bien sea por un trastorno carencial debido a que por esa hemoglobinuria se termina perdiendo hierro en la orina y por lo tanto existe una situación carencial de ferropenia, o porque derive a formas aplásicas, y en la talasemia homocigota. En una anemia sin reticulocitos aumentados, es igual a decir que la médula ósea está enferma, es decir, no es capaz de producir o regenerar células hematopoyéticas. Por lo tanto, esto lo vamos a ver en enfermedades de la médula ósea, excepto en la mieloptisis y en enfermedades carenciales, ya que la médula ósea no tiene los nutrientes necesarios para esa producción hemática. En función de cómo esté el volumen corpuscular medio del hematíe, clasificamos a las anemias en microcíticas si es menor de 80, normocíticas si está entre 80 y 100
y macrocíticas si está mayor de 100. Los hematíes pueden ser pequeños, es decir, con un volumen bajo, bien por una disminución del continente o membrana o por una disminución del contenido o hemoglobina. En este último caso, las anemias microcíticas por disminución del contenido, es decir, por un trastorno en la hemoglobina, además serán hipocromas. El dato clave es que la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal o disminuida. Esto es fácilmente comprensible si vemos el recuerda. La concentración es igual a masa, que en el hematíe es lo mismo que decir contenido o hemoglobina, partido de volumen, que en el hematíe es lo mismo que decir membrana. Por lo tanto, las anemias microcíticas e hipocromas, por disminución de la hemoglobina o de la masa, disminuyen el numerador de esa fórmula y, por lo tanto, sería normal o disminuiría la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Cuáles están encuadradas dentro de este grupo? Pues subdividiremos en 3. Las que afecten a la globina, que se denominan talasemias. Y el dato clave es que os van a contar un volumen corpuscular medio muy bajo. Las que afecten al grupo M y en concreto la protoporfirina, que son sideroblásticas, generalmente de origen genético. Y finalmente, por trastornos en el hierro, ya sea ferropenia o anemia de trastorno crónico. Las anemias microcíticas por disminución de la membrana, debéis recordar a la esferocitosis como principal representante. El dato clave de una esferocitosis es que generalmente, ojo, no siempre, se ve un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media, lo que podéis entender si veis el recuerda. La concentración es igual a masa partido de volumen. Masa, en caso de un hematíe, sería la hemoglobina, y volumen, en el caso del hematíe, sería la membrana. Por lo tanto, en una anemia microcítica con disminución de la membrana, es decir, con disminución del continente, veríamos una disminución del denominador de esa fórmula y, por lo tanto, es fácilmente comprensible cómo terminaría aumentando la concentración. Las anemias macrocíticas que debéis reconocer son la hemolítica y la anemia por enfermedad crónica. Esta última, recordad que puede presentarse como microcitosis, pero es mucho más frecuente que sea normocítica y normocrómica. Asimismo, las anemias normocíticas que experimenten un aumento de reticulocitos se van a manifestar como macrocíticas, con volúmenes por encima de 100. Macrocitosis hace referencia a un aumento del volumen corpuscular medio del hematíe en sangre periférica, que no es sinónimo de megaloblastosis, que esto hace referencia a un aumento del tamaño del hematíe en médula ósea. Por lo tanto, vamos a tener anemias macrocíticas, megaloblásticas y no megaloblásticas. Dentro de las macrocíticas megaloblásticas debéis recordar las carenciales, por déficit de ácido fólico y vitamina B12, y causas raras como el Diphyllobotrium latum. Dentro de las anemias macrocíticas no megaloblásticas, es decir, con tamaño del hematíe en